Desde la activación del plan, que saben que se activa el 1 de junio del año 2016 hasta el día de hoy, se han notificado un total de 15 casos de problemas de salud relacionados con las altas temperaturas. Todos ellos pueden ser clasificados como golpes de calor y destacar que en el año 2016, con respecto a otros ejercicios anteriores, no ha habido fallecimientos debido a los golpes de calor. Queremos agradecer a la sociedad extremeña que haga uso de los consejos y queremos insistir en estos días que estamos también inmersos en esta ola de calor, en los consejos para que podamos finalizar este plan de prevención de los problemas de salud de la ola de calor, que sigamos sin fallecimientos por este motivo. Queremos insistir en las medidas de recomendación para evitar estos problemas de salud. Hay que hacer especial énfasis en las personas de edad, en los niños menores de 4 años y hay que hacer especial énfasis en aquellas personas que, aun no perteneciendo a estos tramos de edad, tienen problemas crónicos de salud, como son la diabetes, como son las enfermedades respiratorias, como son las enfermedades del corazón o como son los deterioros cognitivos tipo demencias. La medida más importante para prevenir los problemas relacionados con las altas temperaturas es la hidratación. Para hidratarse, lo mejor es beber frecuentemente. Las recomendaciones son que, aun no teniendo sed, salvo que haya contraindicaciones médicas, se beba cada 2 horas con algún suplemento de bebidas en las horas centrales del día, cuando se haga más calor o cuando, por razones del trabajo, se vayan a tener que realizar ejercicio físico en la hora de más calor del día.